Es momento de compartir la palabra de Dios y ahora que estamos en vísperas de Navidad, ¿así se dice vísperas? Es un término que no manejo, pero lo leí. Ahora que estamos a las puertas de Navidad, ese sí me es más conocido, se suelen tomar en las iglesias pasajes que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y hoy quiero invitarles a que estudiemos juntos una historia que no es muy común, no suelo escucharla mucho, está en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas capítulo 1 y es muy interesante porque nosotros ya sabemos que el centro de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Pero dentro de la narración bíblica hay muchas historias que están entrelazadas y es muy interesante que la historia que vamos a leer el día de hoy y vamos a estudiar y vamos a conocer un poco más, está desarrollándose esta historia de dos personajes llamados Zacarías y Elizabeth. Elizabeth sin H, lo van a ver ustedes ahí en la lectura bíblica, y está narrado en el capítulo 1 de Lucas desde el versículo 5 hasta el versículo 80. No se preocupen que no vamos a leer todos los 75 versículos, 76 versículos, pero si usted tiene tiempo y desea y quiere, léalos en su casa, por favor, para que comprendan mejor. Es bien interesante darnos cuenta que el anuncio del nacimiento del Señor Jesús está en medio de esta narración y de esta historia. Es decir, se van entrelazando y ustedes van a ver que, como dicen muchos historiadores, Elizabeth, esta mujer que vamos a estudiar el día de hoy, era prima de María, la madre de Jesús. Algunos lo afirman, otros lo ponen en duda, pero no lo vemos ahí que en este pasaje propiamente que sea así, literal. Hay otros pasajes que dan esa idea, pero ustedes van a ver conmigo de qué se trata toda esta historia. Estos dos personajes son muy, muy especiales, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces cuando decimos, este muchacho es bien especial, ¿verdad?, nos hacemos referencia que es muy especial, bien lento, ustedes pueden sacar conclusiones. Pero en el buen sentido de la palabra, estos dos personajes son especiales porque de verdad eran muy especiales. Yo voy a tratar de contar la historia y al final hablaremos de 4 aspectos que en ellos se marcaban muy claramente. Quiero que me acompañen al versículo 5 de Lucas capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Anuncio el nacimiento de Juan. Y leemos hasta el versículo 7, por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba, ¿cómo? Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿cómo andaban ellos? ¿Cómo andaban? Qué bonito eso. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un pero, versículo 7. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, ¿alguien ya había escuchado de estos dos personajes? ¿Sí? Pues sí, en la Biblia sí escuchan. Muy bien, muy bien. Estos dos personajes no, como dije antes, no son muy comunes en las historias de Navidad, pero están ahí, marcan algo muy interesante que yo creo y quiero que usted se lo lleve en su mente, en su corazón, porque creo que esto le puede servir mucho. Si ustedes notaron en la lectura, hay cosas que son muy relevantes en estos dos personajes. Y vamos a ver todo el relato y al final vamos a resumir todas las cosas que podemos aprender de ellos. Es una pareja que estaba en la Biblia, estaban en el tiempo de Jesús, pero ellos fungían un papel muy especial. Nosotros vemos ahí que en los días de rey Herodes, un sacerdote llamado Zacarías era un ministro de Dios, era alguien que se dedicaba a las cosas de Dios, fungía como una persona muy importante en la sociedad porque toda la comunidad judía de la época rendía culto, era parte no solamente de su religión,
de su tradición, sino que de su vida cotidiana. Todas las personas sabían quién era Zacarías y era una personalidad importante. Es decir, que Zacarías no era cualquier gato que andaba por ahí, sino que Zacarías era un sacerdote que fungía como tal. Así que dice que era de la clase de Abías y su mujer también era descendiente de la tribu de Leví, de las familias sacerdotales. Es decir, que no era común ver este tipo de familia, ¿verdad? Dos hijos descendientes que venían de sus ancestros, de sus antepasados, de la línea de Aarón, que Dios lo había escogido desde el tiempo de Moisés para que fuera el sumo sacerdote de toda la nación. Es decir, dos personas que estaban dentro del ministerio y fungían como tal. Y eso quiero remarcarlo porque es importante. Pero además de eso, dice el versículo 6, ambos eran, ¿cómo eran el versículo 6? Ambos. Fíjense que al principio en el versículo 5 habla de las dos personas diferentes, las describe, pero aquí en el versículo 6 ya las une. Las une y dice, ambos eran en primer lugar justos, eran buenas personas, no eran malas personas, no eran mala paga, no eran malos creyentes, eran personas buenas, que se les notaba en sus hechos que eran personas buenas. Pero además de eso, dice que anduvieron andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto de irreprensible a mí me queda bien alto, ¿verdad? El listón, porque a uno siempre lo acusan de cualquier cosa. Lo pueden acusar de cualquier cosa, de lo que uno menos espera, también lo acusan de eso. Uno medio falla en algo y ya lo están señalando a uno. Y por eso es que a mí no me gusta salir en las redes sociales, porque lo que la gente ve son los defectos, son las fallas, son lo malo que hay, y no se esmera en escuchar algo bueno de parte de Dios, sino que están como relacionando todo a lo malo. A ver qué dicen esto. A ver, y cuando escuchan algo que no les cuadra, o algo que les ofende o algo que les molesta, ya dice, uy, este pastor me está señalando a mí, como que si él no tuviera pecado, ¿verdad? Y siempre le buscan a uno todas las fallas, pero estos dos personajes eran personajes irreprensibles, es decir, que no tenían nada que señalar, y eso connotaba algo, que eran muy respetados en la sociedad. Imagínense cuando entro yo aquí, me silban, hermano. No, a Zacarías no le silbaba, a Zacarías no le silban, a Zacarías se ponían de pie, viene Zacarías, el sacerdote, y lo respetaban. Es decir, es un chiste, ¿verdad? Ya saben que nosotros jugamos y todo eso, pero es una gran diferencia lo que pasaba con Zacarías con lo que pasa hoy en día con las personas que se dedican al trabajo de Dios. Ahora bien, pero había un problema que quizás muchas personas lo han tenido o quizás lo van a tener y no se han dado cuenta, y es que estas personas no podían tener hijos y eran personas ya de avanzada edad. Vean cómo dice el versículo 7, por favor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran, ¿cómo eran? Jovencitos de edad muy avanzada, ya estaban muy mayores, es decir, que no había o quizás no existía posibilidad alguna que estas personas pudieran concebir un hijo. Pero hay algo muy interesante. Las características que le leí anteriormente les daban un peso muy importante. Fíjense que eran dos personas dedicadas al trabajo de Dios, consagradas al trabajo de Dios, pero eso no significaba que Dios les iba a conceder todo lo que ellos quisieran. Porque a veces confundimos que por estar en las cosas de Dios tenemos derecho a, y nos resentimos, le cuestionamos, le renegamos a Dios, pues entonces ya no te sirvo. Y estas dos personas bien tranquilas seguían sirviendo. O sea, Zacarías estaba en el templo sirviendo y él ni se le había pasado por la mente reclamarle a Dios. Y fíjense que era algo que ante la sociedad contaba como una maldición el hecho de no tener hijos. Y esa maldición era una afrenta que sentían ellos. Yo no sé cuántos de ustedes sienten alguna ofrenda por algún error que hemos cometido. Por ejemplo, a usted lo conocen por algún hecho, por algún caso,
Y dice la Biblia que los hechos que nosotros hacemos o las faltas que nosotros hacemos son faltas que nos marcan toda la vida. Se nos reconoce y dicen, miren, allá va tal persona, el que hizo tal cosa. Y eso nunca se puede borrar de la mente de las personas. Y eso es una afrenta ante esa persona. Pues aquí, estos dos personajes tenían la afrenta que no podían tener hijos. Y eso contaba como una maldición. Es decir, las personas que estaban alrededor podían murmurar y decir, mira qué buenos son Zacarías y Elizabeth. Son muy buenos, pero no tienen hijos. Algo tienen ahí guardado. Es que uno nunca sabe, ¿verdad? Se han fijado que la gente es muy alcanzativa. Ni les están preguntando, pero ellos opinan. Vaya usted a saber qué es lo que tienen ahí. Yo no sé. Algo tendrán. Y esa era la afrenta que estas dos personas tenían. Pero eso no importaba. Ellos seguían sirviendo y eso quiero hacerlo notar. Versículo, por favor, acompáñenme al versículo 8 y leamos qué es lo que pasa. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, esto es importante, quiero que se detengan ahí, por favor. Según el orden de su clase, los historiadores dicen que Zacarías como sacerdote le tocaba ejercer el servicio quizás 1 o 2 veces al año, hermanos. 1 o 2 veces al año, es decir, ¿cuándo va a ser mi turno? Y según su clase, según el orden, él estaba haciendo su oficio. Y dice el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Imagínense qué bonito es que Zacarías está sirviéndole a Dios. No está pretendiendo nada, no le está pidiendo nada a Dios, pero ahí se le aparece un ángel del Señor. Se le aparece el ángel que seguramente el mismo ángel que se le apareció a María cuando le anunció también el nacimiento de Jesús, pero este ángel se le aparece, Zacarías está temblando, está con miedo y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo he venido a servir y ahora a mí me tocó la suerte de venir a ofrecer el incienso y a mí me sucede esto y el ángel le da un anuncio. ¿Cuál es ese anuncio que le da? Tu oración ha sido oída. ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. Y es que todas las oraciones que nosotros hacemos por Dios serán escuchadas. Todas. No dije respondidas, ¿verdad? Porque una cosa es que Dios las escuche y otra cosa es que Dios las responda. Aquí le dice el ángel, tu oración ha sido escuchada. Pero al decirle eso, le está diciendo, ya tienes aquí la respuesta. Vean cómo dice, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es decir, el ángel se le aparece para darle este anuncio. Y qué bonito es el anuncio que él no estaba esperando eso, pero desde luego lo había pedido, se lo había clamado a Dios y Dios le dice por medio del ángel que va a tener un hijo y a ese hijo le va a llamar Juan. Y me gusta el versículo 14 que muchas veces cantamos, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y esto es lo que caracteriza cualquier nacimiento. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto tristes porque ha nacido un niño, hermano. Pero los niños traen felicidad, ¿sí o no, hermano? Yo me recuerdo que cuando nacieron mis hijos, yo estaba feliz. Yo estaba feliz que nacieron mis hijos. Yo me sentía el hombre más fuerte del mundo. Yo decía, qué felicidad, qué bonito procrear, qué bonito eso. Es un gozo que no se compara
Ni el gozo que sentí ayer que se quedó Portugal. Va, para serles muy sincero, ni el gozo ese. Yo ayer me sentía feliz, pero esa felicidad es vana, hermano. Esa felicidad no sirve para nada en comparación de la felicidad que trae un hijo a la vida de las personas. ¿Están conmigo, hermano? No se distraigan, por favor, que el mundial es en la tarde. Sigan conmigo, por favor, en la lectura. Fíjense que esta historia nos dice que le dio el anuncio de traer un hijo y Zacarías, según el versículo 14, iba a tener gozo, alegría y se iban a regocijar del nacimiento, porque era algo tan esperado. Y eso es lo que a mí me gusta personalmente muchas veces cuando las peticiones se tardan, hermano, porque son tan anheladas y tan esperadas que uno dice, Señor, valió la pena esperar, Señor. Valió la pena haberme aguantado porque tú eres fiel y cumpliste lo que habías prometido. Tú cumpliste esta petición, tú eres fiel, Señor, y vale la pena. Y Zacarías se regocija por eso. Quiero que me acompañen y que salten conmigo hasta el versículo 18 y que vean en esta lectura qué es lo que sucede y qué es lo que pasa por haber escuchado esta noticia al ángel. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué reconoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense qué curioso es esto, el versículo 18. ¿En qué conoceré? Le dice Zacarías al ángel. ¿Cómo voy a saber que de verdad va a suceder eso? Esa era una muestra de incredulidad. Y para mí es imperdonable que un sacerdote todavía muestre incredulidad. Y el que duda tiene consecuencias. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que duda. Siempre en las parejas o en las familias, madres, hijas, madre, hija, parejas, esposos, esposas, padres, hijos, siempre hay uno que cree más y otro que no cree. Hay uno que dice, sí, el Señor nos va a dar, y el otro dice, pues así le hizo Zacarías, y vos crees, ángel, que me van a dar un hijo. Entonces vean la consecuencia. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, por haber dudado, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Y qué más dice, hermanos? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, ¿qué pasó, hermanos? Se fue a casa. Como consecuencia de no haber creído el anuncio del ángel, el ángel le dijo, te vas a quedar mudo. Y ya me imagino cómo estaba él, de feliz, pero no podía expresarlo. Él solamente hacía señas. Yo no sé qué señas habrá hecho, pero la gente entendió de que algo había pasado allá adentro, se había encontrado con Dios. Aquí el ángel le dice y le recarga, ¿tú crees que yo como el ángel de Dios voy a bajar para decirte algo que no se va a cumplir? Desde luego que si bajo para decirte esta noticia es porque sí se va a cumplir. Y esa es la convicción que deberíamos de tener todos, que si algo oímos de parte de Dios, creer que se va a cumplir, hermanos. Si no, pues mejor no escuchemos nada. Pero si escuchamos y dudamos, puede ser un problema como le sucedió a Zacarías. Versículos 24 y 25, vean conmigo qué es lo que pasa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, qué bonita esta respuesta de esta mujer. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar, ¿qué quitó? Mi afrenta entre los hombres. Es decir, que desde el momento que Zacarías salió del templo, se fue a su casa, se encontró con su mujer, concibieron un hijo y la mujer en gratitud se quedó 5 meses en su casa dándole gracias a Dios porque al fin Dios en quitar su afrenta. Ya les dije que eso era un problema
Una afrenta es tener un peso en su corazón de algo que usted no ha hecho, de algo que usted no tiene culpa, pero que la gente lo señala y le dice, algo estás pagando, algo te pasa. Y uno dice, pero es que si yo no he hecho nada. Y esto me hace pensar a cuánta gente se le acusa, se le señala de cosas que nunca han cometido, de cosas que nunca han hecho, pero qué difícil es. Estábamos viendo un programa con mi esposa de gente que las acusan, que lo llevan a juicio y no tienen pruebas consistentes para acusarles, condenarles, y aún así la fiscalía les da la orden y el juez dictamina un castigo y les dice, ustedes van a pagar con cadena perpetua. Y las personas se quedan asustadas y dicen, ¿y por qué tengo que pagar algo que no he hecho? Esa era la afrenta que sentía Elizabeth, de sentirse señalada, que ellos vivían en maldición por no poder tener hijos, cuando ellos, dice la Biblia, lo describe claramente, eran justos, irreprensibles, obedientes y temerosos de Dios. ¿Tenían que pasar eso? No. Dios fue fiel y contestó. Y dice la Biblia que esta mujer le agradeció a Dios. Y yo he tomado aquí algunas notas que quisiera leer. La respuesta que tiene esta mujer no tiene para mí desperdicio, porque ella misma dice que Dios quitó la afrenta que ella sentía, es decir, le quitó una carga que ella sentía, que era algo doloroso. Ellos se sentían menospreciados en la sociedad. Ellos no podían tener hijos, no podían gozar de este privilegio y ellos se sentían mal, pero aún así ellos se mantuvieron al pie, siguiendo adelante, creyéndole a Dios y no se cansaron de hacerlo. Así que, como se suele decir, si usted piensa que ha tenido un mal día o una mala vida, piensa en estos dos personajes, que de edad tan avanzada no podían tener hijos y ellos seguían fieles sirviéndole a Dios. Si usted piensa que ha tenido mala suerte con la vida que le ha tocado vivir, imagínese ellos. Ellos sí sentían un peso, ellos sí sentían una carga, pero esa carga y esa pena que sentían no les impidió para seguir sirviendo a Dios. Ellos siguieron sirviendo a Dios y al final Dios se glorificó porque les concedió la petición de su corazón. ¿Tienen peticiones en su corazón, hermanos? Yo las tengo. A mí me gusta ese salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿el qué? Las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso yo se lo enseño a mis hijos, les insisto, les digo, cuando a veces me dicen, la iglesia, así como que, pues entonces no hay nada, pierdes todo. Porque yo quiero que ellos disfruten, que gocen esto, porque Zacarías no crean que llegaba a servir. Qué bárbaro, ahora me toca ofrecer a mí el incienso y mi hijo ni siquiera me da. Y qué barbaridad. Y este cable que está aquí, qué barbaridad. Él no andaba así. Él no venía a servir al sacrificio, al incienso, no venía a dar lo mejor a Dios con una mala actitud, reclamando, sino que él se deleitaba. Amén, hermanos. Y Él les concedió las peticiones de su corazón. Ahora bien, hay algo que yo noto en la historia de esta mujer y de este hombre, y es que esa era una situación más clara y evidente de poderse desanimar, de poderse sentir muy mal, pero ellos se fortalecían todo el tiempo en el Señor. Cuando alguien siente que decaen sus ánimos, que decaen sus fuerzas, es porque ha tomado distancia con Dios. Porque en Dios tenemos fuerzas todos los días. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la Biblia, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que están aquí, ahora que vieron la lluvia, dijeron, ay, no tengo ni fuerza para levantarme. Hoy no quiero yo ir a buscar al Señor. Pero si usted está conectado con Dios, usted dice, hoy voy a la casa de Dios. Y se levanta con mucha fuerza, hermano. Porque está cerca de Dios y está conectado con Dios. No así cuando no lo estamos. No así cuando estamos distanciados de Dios. Decimos, no, un domingo más no pasa nada. Hoy no. Hoy a saber quién le va a tocar. Hoy no sé qué. Hoy no sé.
y ponen todo tipo de excusas, pero el que está cerca de Dios, como lo hacía Zacarías y Elizabeth, ellos se fortalecían siempre en el Señor y nada les desanimaba. Ahora bien, ¿a dónde llega el cumplimiento de este hecho? En el versículo 57, por favor, si me acompañan, vamos a saltar muchos versículos. Versículo 57 y leemos por favor hasta el 66 y luego nos quedamos platicando. Dice así: cuando a Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué pasó, hermanos? Se regocijaron con ella. Ya no la señalaban, se alegraron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará ¿cómo? Juan. Entonces le dijeron: ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiéndole una tablilla escribió diciendo, acuérdense que estaba mudo, ¿verdad? Escribiendo en una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca. ¿A dónde fue? En el momento que le pusieron el nombre de Juan. Fue abierta su boca. ¿Y qué dice? Y suelta su lengua y habló quejándose. No, bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. A mí me gustan todos estos detalles que son muy interesantes, porque en el momento que llevan al niño al templo, que lo presenta, que lo circuncida, en ese momento que era el acto oficial de asentamiento, porque ahí se le colocaba el nombre, le querían poner otro nombre. Y Dios ya había dicho por medio del ángel que se iba a llamar Juan. Y esto era muy necesario que se cumpliera. ¿Por qué razón que se cumpliera? Porque quizás a los padres se les hubiera podido correr y ponerle cualquier otro nombre. ¿Se han fijado que los papás somos un poco especiales al escoger los nombres de nuestros hijos? Todos los padres somos especiales. ¿A cuántos les gusta su nombre? ¿A cuántos no les gusta su nombre? Hay gente que dice: es que mi papá, yo no sé qué andaba pensando. Es que yo no sé cómo andaba mi papá que me puso este nombre. Mi hijo hoy me dice: papá, me hubiera llamado Iker Casillas. No, le dije yo, ¿cómo vas a creer que te voy a poner ese nombre? Es que Iker es bonito, me decía, es histórico, me decía. Y yo: no, hijo, tú te llamas André, como los mejores. Tú te llamas así porque lo escogió la mamá, no lo escogí yo. Pero tú te llamas así, y aquí los padres de Juan podían haberle puesto otro nombre, pero esto es algo que yo quiero enfatizar mucho. Estos dos hombres, este hombre y esta mujer, eran justos, caminaban con Dios, eran temerosos de Dios. El ángel les dijo que le llamaran Juan. ¿Cómo tenían que haberle puesto? ¿Qué significa eso? Que eran obedientes, hermano. ¿Cuántos somos obedientes aquí? ¿Cuántos somos obedientes? ¿De verdad somos obedientes? Muy obedientes. Hasta en cosas sencillas eran obedientes estos hombres. En cosas que no cambian absolutamente nada, pero aún así ellos mostraban su respeto y su temor a Dios, obedeciendo en cada detalle. Así que esta historia nos muestra que estos dos personajes tenían estas amplias características. Y me pudiera extender mucho más, pero lo resumo aquí, estos 4 puntos que son los esenciales. En primer lugar, eran justos, irreprensibles, obedientes, y en último lugar voy a destacar, eran un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. Eran justos, irreprensibles, obedientes y llenos del Espíritu Santo. ¿Y a dónde notamos eso? Si me ayuda, José, por favor, está en el versículo
39, lo leemos 39 y 40 y luego leemos el 67. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, Juan, que estaba en su vientre, saltó. Y Elisabet, ¿qué sucedió, hermanos? En ese momento fue llena del Espíritu Santo. Esto no cualquiera lo estaba viviendo, porque estábamos en el tiempo antes de Jesús. Quienes tenían la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo eran personas muy favorecidas, eran personas muy especiales de parte de Dios, y Dios las iba a utilizar de una manera muy especial. Y en ese momento dice la Biblia que esta mujer fue llena del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen, por favor, al versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue, ¿qué dice, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Eran personas muy especiales de parte de Dios. Son dos personajes que ante la Navidad pasan desapercibidos, pero son personajes muy esenciales en la historia, muy importantes. Y aquí nosotros vemos que a partir del versículo 67, Zacarías da una profecía que se cumple. Y estas virtudes que yo he mencionado, que era justo, irreprensible, obediente y lleno del Espíritu Santo, son características que no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios, hermano. No son características que dice Dios, bueno, yo veo que este hijo se cuida, que este hijo es justo, que este hijo no paga mal, yo veo que este hijo, pero ahí lo dejo. No, a esas personas Dios las tiene en alta estima, hermano. A esas personas Dios las favorece, porque les favoreció en darles un hijo que iba a preparar el camino del Señor. Les favoreció llenándolos de su Espíritu Santo, les favoreció concediéndoles las peticiones de su corazón. No fueron cualquier persona en la historia bíblica, sino que fueron personas muy especiales. Y no fueron unos sacerdotes más del montón, sino que sobresalieron. ¿Se han fijado que aunque nosotros estemos en el ministerio, hay buenos y hay malos? Bueno, hay muchos que se conforman con ser pastores. Con ser pastores les basta y les sobra. Y dicen, nosotros servimos al Señor. Pero ¿qué mal le servís al Señor? Yo conozco de Dios, sí, yo soy pastor, pero ¿qué mal pastor sos? Zacarías no era de eso. Y su mujer tampoco. Su mujer también empujaba para hacer las cosas correctamente y bien como la Biblia lo estipula. Así que a mí me gustan estas características, y cuando Dios los recompensa con la petición que ellos anhelaban en su corazón. Y es que ellos querían tener un hijo y Dios se los concedió. Pero ¿cómo iba a ser ese hijo? ¿Qué características iba a tener este hijo? Yo quiero que los leamos y que vuelvan atrás, por favor, en el versículo 15 al 17. Versículo 15. Y no podía ser de una clase distinta o de una condición diferente, sino que iba a ser con las mismas características que sus padres. Este niño iba a tener algo muy especial. Vean lo que dice. Porque él, cuando el ángel le anunció a Zacarías, dice así: será grande delante de Dios. ¿Cómo va a ser, hermano? No va a ser uno más. No beberá vino ni sidra. ¿Y qué más? Esto me gusta. Será lleno del Espíritu Santo. Al igual que su madre, al igual que su padre. Llenos del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas iban a ser las características de ese niño que iban a ser. Es decir, Dios no los había preservado tanto tiempo sin darles la petición que ellos tanto anhelaban para tener un hijo deschavetado, ¿verdad? ¿Entienden ese término, hermano? No sé si es mala palabra en otros países. Pero no iba a tener cualquier hijo. No iba a tener un hijo loco. No iba a tener un hijo perdido. Iba a tener un hijo especial. Y eso es lo que anhelamos los padres con nuestros hijos. Yo cuando oro por mis hijos, yo anhelo y yo
quiero que ellos sirvan al Señor toda su vida, que sirvan al Señor toda su vida, que se consagren al Señor toda su vida. Como vemos que este padre y que esta madre tenían en su corazón que su hijo ya había sido apartado por el Señor para que hiciera muchas cosas interesantes. En la profecía que hace Zacarías, versículos más adelante, si me acompañan al versículo 76, por favor, y vamos a leer hasta el versículo 80. Del versículo 76, las características o la profecía que menciona Zacarías sobre su hijo Juan. Vea todo lo que le dice. Y tú, niño, profeta del Altísimo del Señor, del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar para dar conocimiento de salvación a su pueblo, perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro, con la que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Y qué dice el versículo 80? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Todo esto me gusta porque vemos que Dios fue fiel en cumplir sus promesas. Cuando a usted le sucedan cosas y piense que no le salen como usted esperaba, piensa en estos dos personajes. Estos dos personajes pasaron años y años y no veían la suya, como comúnmente decimos. No veían lo que ellos anhelaban. Mucha gente cuando emigra dice, yo creí que cuando me fuera a España todo me iba a salir bien y estoy peor, pastor. Yo creí que cuando me fui para tal lugar todo me iba a salir bien y qué decisión más equivocada la que tomé. Qué mala suerte la mía. Muchos pueden decir eso. Y eso quizás lo decían estas dos personas por dentro. No dice la Biblia que ellos lo expresaban. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo me he dado cuenta, y no porque me lo haya inventado. Yo me doy cuenta porque la gente me lo ha dicho. No, pastor, eso de servir en la iglesia, ¿qué gano yo con servir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú crees que no ganas nada con servir a Dios? ¿Tú crees? Y a mí me molesta esa actitud de la gente de menospreciar el servicio, de dejar tirada una responsabilidad, de decir, hoy no voy como que si fuera cualquier cosa. A mí no puedo decir nada, ¿verdad? Porque no tenemos a nadie por obligación, pero a mí me molesta y yo digo, pues no ha conocido al Dios que verdaderamente servimos, porque a Dios le servimos por lo que Él es. Pero ese Dios al que le servimos de todo corazón sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y sigue recompensando en gran manera, aunque usted y yo no lo merezcamos. Pero así como dice Zacarías, el Señor nos ha concedido un hijo. Y no porque nosotros seamos grandes sacerdotes o buenos siervos. Él no se lleva la gloria. Si ustedes se fijan en la profecía que hace el versículo 78, lo dice claramente. Por la entrañable misericordia de Dios tenemos a este hijo. Porque Dios sabe recompensar a aquellos que le sirven bien, hermanos. Yo quiero que no se olvide eso, por favor. Nosotros últimamente estoy ahí con el discipulado de servidores. Les estamos dando los temas de cómo debemos de servir y se ha resumido en 6 predicaciones los aspectos que yo quiero que ellos siempre tengan en mente y en su corazón para que comiencen a servir en este nuevo año con la mejor actitud. Y quien no tenga claro la actitud que debemos de tener para servir, porque no hay problema, que se siente, ¿ve? Y que le den la oportunidad a aquellos que sí lo quieren hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos y encontramos en las Escrituras que si le servimos a Dios de todo corazón, Él siempre se mantiene fiel y sabe recompensar a sus hijos. Yo he puesto aquí que esta historia, aunque está dentro de la Navidad, no se enfatiza como debería de enfatizarse, pero eran unos personajes muy importantes, muy relevantes, muy especiales para Dios, muy especiales porque tanto José y María, que son los padres de Jesús,
estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth, o Elizabeth como usted prefiera, estos dos personajes también eran personas justas, temerosas de Dios, irreprensibles y amadas y especiales de parte de Dios. A mí me gustaría terminar con esta cita, José, si me ayudas. 1 Samuel 2:30. Dice así, resumiendo todo lo que hemos dicho: Dios honra a aquellos que le honran. Él muestra su bondad y felicidad, y a su tiempo nuestras oraciones son escuchadas. Dice este pasaje, todo lo que describe ahí, que Dios honra a aquellos que le honran. Quiero que usted se lleve esto en mente y en su corazón, por favor. Nunca será en vano, nunca será en vano todas las obras que nosotros hacemos por Dios. Nunca será en vano todas aquellas acciones que tenemos o que hacemos por Dios. Nunca. ¿Están conmigo, hermanos? Nunca es en vano. Cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, Dios lo sabe recompensar. Y esta historia nosotros vemos claramente, nosotros vemos tan claramente que Dios escuchó la oración de sus hijos. ¿Cuántos quieren que Dios escuche sus oraciones? Yo quiero que Dios escuche mis oraciones. Yo quiero que Dios diga, Helios, ha llegado tu momento. La petición que tanto nos has pedido, hoy ha sido contestada. Yo no sé si se me va a aparecer un ángel. Quizás no sea digno yo de que se me aparezca un ángel, pero que venga cualquiera, no me importa el que sea que venga, si el ángel más bueno o el ángel menos bueno, un hermano bien portado o un hermano mal portado, no me importa, pero que me dé ese anuncio y que me diga, Helios, la petición por la cual estabas orando ha sido contestada. Entonces yo me voy a alegrar. ¿Y saben qué voy a hacer? Seguirle sirviendo con la misma pasión y con el mismo amor que nos sigue manteniendo hasta el día de hoy. Porque Dios es fiel en recompensar a sus hijos que le sirven con todo el corazón. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Zacarías y de su mujer. Porque ellos no pasaron a la historia por ser malos, sino que por mostrarnos un buen ejemplo de hijos tuyos, de hijos reverentes, de hijos temerosos, de hijos que intentan agradarte a ti en todo lo que hacen. Señor, yo te agradezco porque nos mantienes con ese mismo ánimo y con esa misma fuerza para seguirte sirviendo, Señor. Señor, gracias porque hemos comprendido que hacer algo por ti nunca es en vano, Señor. Nunca es una pérdida de tiempo. Nunca es, Señor, quizás una oportunidad que porque otros no quisieron hacerla, me tocó a mí. Sino que yo puedo resumirle que es un privilegio el que tenemos de servirte a ti como nuestro Dios, como verdadero Señor de nuestras vidas. Señor, esta historia tiene un pero, y es que a pesar de que eran buenos, no habían tenido la respuesta que ellos anhelaban. Pero a su tiempo tú contestaste, Señor. Quizás nosotros no estemos a ese nivel, Señor, como estos dos personajes. Quizás no te servimos, quizás no estamos consagrados a ti, quizás nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestros caminos te desagradan. Pero aún así, Señor, te agradecemos porque tú nunca nos abandonas. Señor, lo ideal sería que estuviéramos a cuentas contigo. Lo ideal sería que camináramos bien contigo, Señor. Lo ideal sería que tú notaras nuestro esfuerzo por consagrarnos. Lo ideal sería, Señor, que tuvieras nuestro sacrificio por tener comunión contigo, por buscarte. Eso quizás sería lo ideal, Señor. Pero no ha sido posible, Señor. Te fallamos constantemente. Pero te agradecemos que a pesar de todo, tú sigas teniendo misericordia por todos nosotros. Señor, no somos quienes te puedan dar algo a ti. Todo
tú nos lo das a nosotros, Señor. ¿Qué te podemos dar, Señor, que valga la pena? De acuerdo a tu palabra, dice que solo te podemos dar nuestro corazón, nuestra vida, rendirla a ti, Señor. Quizás lo único que valga la pena es ponernos delante de ti como personas humilladas, que te piden perdón, que te piden misericordia, Señor. Y hoy que estamos a las puertas de una Navidad más, reconocer que un nacimiento trae felicidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debe de traernos gozo, esperanza y salvación. Y si hay alguien acá, Señor, que nunca ha tenido ese encuentro bello contigo, Señor, que pueda nacer Jesús en sus corazones para darles vida y esperanza. Señor, si hubiera alguna persona acá en medio de nosotros que nunca ha tenido ese encuentro de conocerte a ti como Señor y Salvador, hoy te pido, Dios, que le des una oportunidad y que pueda tener esa sensibilidad para dar ese paso de fe, Señor, y que pueda hacer un milagro hoy en su vida. Señor, a todos nosotros, la mayoría de los que estamos acá y te conocemos, quizás, Señor, dudamos como lo hizo Zacarías. Dudamos del gran poder que tú tienes, Señor. Pero hoy yo quiero aprovechar este momento para retar a mis hermanos para que crean en el gran poder que tú tienes, Señor. Que tú eres capaz de hacer cosas que parecen imposibles ante los ojos de los hombres. El testimonio que vemos en este día del nacimiento de un bebé en una pareja de avanzada edad que había sido anunciada como estéril, tú, Señor, les concediste el milagro. Tú, Señor, contestaste algo que para los hombres ya era perdido. Señor, nosotros estamos confiando en ti, creyendo que tú puedes hacer muchas cosas y cambiar nuestra realidad. Señor, no queremos salir de este lugar con la misma condición con la que entramos, Señor. Si alguien entró hoy, Señor, a este lugar cargado, triste, desesperado, Señor, que salga lleno no solo de tu presencia, sino que con ánimo, con esperanza de que tú, Señor, tienes una respuesta. Y como dice la Biblia, Señor, más de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. Así como lo hiciste con Zacarías, le anunciaste que iba a tener un hijo, Señor. Y quizás él ya había perdido la esperanza, pero nosotros no la perdemos, Señor. Y nos retamos a seguir creyendo que antes que acabe el año, Señor, vamos a ver un milagro, Señor. Yo te pido de todo corazón que escuches nuestro clamor, que escuches nuestras oraciones y que podamos tener esos milagros y glorificarte a ti, pasar acá al frente a darte las gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo con nosotros. Señor, gracias por lo bueno que eres. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. No queremos dejar pasar la oportunidad sin invitarle a usted a tener un encuentro personal con Jesucristo. Si no ha tenido esa oportunidad, yo le invito que hoy le abra las puertas de su corazón y deje entrar al Señor, que le reciba y le conozca como el único y suficiente Salvador personal. Haga conmigo esta oración que dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que la Biblia dice que usted ha nacido a la familia de Dios y hoy ha comenzado una nueva vida en Cristo. Le invito a que se acerque a una iglesia y que conozca más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.